Hola, bienvenidos a Club de Prensa Plus. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Y hoy me acompañan en la mesa Paulo Sotero, director del Instituto Brasil, del Woodrow Wilson Center, un centro de pensamiento muy cerca de aquí. Gracias por estar con nosotros. Placer. José Jaime Hernández, corresponsal del Universal, bienvenido a Club de Prensa Plus. Un placer, como siempre. Y Héctor Chamis, columnista del País y profesor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Muni. Y empiezo con Pablo y con noticias del Brasil. Un estudio de la Associated Press ha revelado que la bahía en Río de Janeiro, donde se van a llevar a cabo las competencias acuáticas de las próximas Olimpiadas, está contaminada. En esencia, son aguas negras. Esto ha desatado una enorme crisis, obviamente ambiental, y una crisis de relaciones públicas que se le suma a las demás crisis y dificultades que está enfrentando en este momento la presidenta Dilma Rousseff. Una aprobación del 7,7%, casi que no podría estar más baja. Unas noticias económicas bastante desoladoras cuando Standard & Poor's rebajó la calificación de riesgo de Brasil casi a términos donde ha perdido prácticamente el grado de inversión, crisis política en donde tiene un golpe de Estado más o menos en el Congreso y amenazas de impeachment, de juicio político que no desaparecen. Tiene realmente el plato lleno y a eso se le han sumado muchas preguntas sobre la capacidad de Brasil de ser el anfitrión de los próximos Juegos Olímpicos. ¿Cómo va a salir Dilma Rousseff de esta multiplicidad de problemas que tiene al frente? Bom, primero, las aguas de la bahía de la Guanabara son una especie de metáfora, ¿no?, para lo que está pasando, ¿no?, porque es muy feo. Creo que se va a resolver en la cosa específica de los Juegos Olímpicos, esto se resuelve. En lo más importante, estamos a medio de una crisis que va a seguir, se va a profundizar. Estamos apenas empezando, la recesión se va a profundizar. El gobierno no tuvo capacidad de hacer el ajuste fiscal rápido que se pretendía hacer, lo hará en un plazo más largo, lo que obviamente amplía el periodo de dificultad y de recesión, pero creo que hay una determinación de seguir adelante. En este momento yo no apostaría en un impeachment de Dilma. El Brasil tiene un juego político muy plástico, estas cosas se adaptan, todas las fuerzas están conversando, estamos parados en este momento porque nadie en Brasil tiene una carta entera de juego, entonces no hay juego, pero puede ser, vamos a tener una manifestación muy grande el 16 de agosto, hay el indiciamiento criminal de Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara, que es esperado, José Dirceu es esperado, que fue condenado en el escándalo de Mensalão, ahora va a la cárcel, realmente a la cárcel, no tiene más privilegios, etc. Entonces, hay nuevos hechos, 110, 120 gentes que nunca se ha pensado en Brasil podrían estar investigadas y presas, detenidas, entre ellos los presidentes de las dos más grandes empresas constructoras de construcción en Brasil. Entonces, ahí seguimos, es una crisis muy penosa, pero necesaria, y creo que, como dijo aquí varias veces, Brasil creo que salirá de esto más fuerte, pero hay que pasar por el purgatorio. Héctor Chamis, ¿está Brasil en el purgatorio? Sí, yo comparto lo que dice Pablo acerca de la plasticidad y la habilidad de su élite política de negociar, de acomodarse, de funcionar, de conversar sobre todos los temas. Y eso mismo que le criticamos muchas veces, que bueno, quién es gobierno y quién es oposición en contextos de crisis ayuda, porque entonces hay una permanente colaboración. Ahora bien, dicho esto, no puedo dejar de pensar en Collor de Mello y su juicio político impeachment. Y esto será manejable, y el PT es un partido mucho más fuerte que el partido que tenía Collor de Mello, sin lugar a dudas, pero si las consecuencias de estas investigaciones son malas, son muy negativas, bueno, se hace más difícil prever cómo se puede resolver la crisis. El presidente de Odebrecht hizo una amenaza muy concreta que de realizarse, bueno, tendrá consecuencias imprevisibles para la estabilidad política, cuando dijo, bueno, si yo voy preso, en la celda al lado mío hagan lugar para varios presidentes. Y eso es una bomba de tiempo. Si eso no llega, si la sangre no llega al río, pasarán. Pero
en ese escenario yo no me animo a predecir demasiado. Pablo. Fue el papá de Marcelo, sí, que dijo esto, que debería hacer una celda para él, una para Lula, una para Dilma. No hay problema, en Brasil tenemos buenas empresas de construcción, podemos bastante material. Esto no es el problema, hay sí un problema político ahí. Creo que el riesgo más grande hoy para los políticos es de intentar parar las investigaciones. Creo que hoy hay en Brasil una determinación de ir adelante. Dilma creo que es parte de esto. No se olviden que fue Dilma que ha echado los 2 funcionarios de Petrobras que han denunciado el escándalo. Dilma tiene una reputación, es la única posibilidad de ella seguir, digamos, resucitar políticamente, porque tiene una reputación de ser personalmente honesta, lo que no significa que no sea políticamente responsable por las cosas, ¿no? Pero es muy triste, es muy penoso para la gente. Y lo que no se sabe, obviamente, son las consecuencias políticas de la crisis económica que viene y que viene fuerte. Pasamos a México, José Jaime Hernández, donde un juez mexicano emitió una orden para que el fugitivo, el Chapo Guzmán, el narcotraficante más temido del mundo, que se escapó el 11 de julio de una cárcel de alta seguridad en México, para que sea extraditado a Estados Unidos si aparece y si es capturado vivo. Esto fue... Es una noticia interesante porque justo 2 semanas antes de la fuga se supo que México negó una solicitud de extradición de la justicia de Estados Unidos, tratando de ser consecuentes con un nuevo capítulo en la relación bilateral que se caracteriza por pues, una especie de orgullo nacional. Nuestras instituciones son suficientemente fuertes, nuestra justicia también y las cárceles suficientemente seguras. ¿A qué se debe este cambio de postura tarde, porque nadie sabe dónde está el Chapo, en este momento para Enrique Peña Nieto, que es algo que servirá para capturar al Chapo, para incentivar a alguien? Yo no puedo evitar considerar esta petición de extradición como una suerte de condición impuesta desde Washington para colaborar de manera eficaz y leal en la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán. Se sabe muy bien el recuento que se ha hecho de lo que fue la primera captura del Chapo Guzmán en febrero del 2014 en el puerto de Mazatlán. Se sabe que la DEA y los Marshalls jugaron un papel crucial. Yo me atrevería a decir incluso que sin ellos la Marina Mexicana difícilmente lo habría capturado. De tal suerte que cuando ellos intervienen de manera crucial con información e inteligencia, lo localizan y lo capturan y lo entregan al gobierno de México, imagínate el enojo tremendo que se produjo en el Departamento de Justicia y en la DEA por la fuga. Y además porque hoy se sabe, el 25 de junio, es decir, unos días antes de la fuga del 11 de julio del Chapo Guzmán de una cárcel de máxima seguridad, Estados Unidos había presentado una petición de extradición. El gobierno de México se había resistido con todo, porque el gobierno de México sostiene que muchas veces la entrega de estos capos, de estos narcotraficantes, en cuanto llegan a las cortes, a los tribunales de Estados Unidos, tienen la posibilidad de negociar, de convertirse en testigos protegidos. Y entonces, al convertirse en testigos protegidos, ya casi nunca terminan de purgar las condenas que habrían purgado en México, y además despepitan información, muchas veces que al gobierno de México no le gusta mucho, ¿no? De hecho, la DEA tiene, yo creo que muchísima más información para entender la estructura de los carteles, su estructura, sus tácticas de recomposición, cómo lavan dinero, cómo trafican. En fin, yo creo que al gobierno de México le disgustaba esto. Pero yo creo que la fuga del Chapo modificó todo. Y ha cambiado la actitud obligadamente del gobierno de México, que no tiene más remedio que pedir la colaboración de Estados Unidos. Y Estados Unidos ha dicho, bueno, ok, yo colaboro contigo, pero en esta ocasión sí me lo tienes que entregar, porque hemos visto que tus cárceles y el sistema de corrupción que hay en el sistema penitenciario es tal que tú no puedes garantizar que permanezca en moras. Es que yo entiendo esto en el contexto. Es muy posible que incluso antes de que se agote todo el proceso, porque un proceso de extradición tiene que agotar todo un proceso judicial,
pero el presidente Peña Nieto puede autorizar incluso antes de que concluya para entregar a los Estados Unidos. Pablo, y de todas maneras fue muy diplomática la reacción de Estados Unidos ante la fuga del Chapo, no hicieron ningún tipo de condena, fueron muy cautelosos a la hora de decir que esperaban que lo recuperaran rápidamente y que ofrecían su ayuda, no hubo ninguna muestra de indignación. Los americanos saben, deben estar trabajando muy juntos de las autoridades mexicanas en esto. Hay un dato importante en esto de la colaboración con justicia. En Brasil tenemos ese escándalo que tenemos, porque en 2013 adoptamos una cosa que se llama delación premiada, que es el plea bargain, que unos jóvenes promotores brasileños vinieron aquí, estudiaron en Harvard, en las otras universidades, esto es bueno. Por causa de la delación premiada tenemos hoy una radiografía de la corrupción en Brasil, y ahí estamos en el lío que nos impusimos a nosotros. Y ahora vamos, México está empezando una reforma del sistema judicial. Yo creo que ir por este camino, hay que exponer el crimen, no hay que protegerlo. Y si las autoridades mexicanas tienen dificultad, que tengan la dificultad, pero yo espero que las nuevas generaciones de promotores, de jueces, hagan exactamente esto, delación premiada, porque la sociedad mexicana tiene capacidad de enfrentar esto. 30 segundos, Héctor Chávez. Sí, no es una buena noticia para Peña Nieto, es un reconocimiento explícito de sus errores, de la absoluta falta de Estado en cuanto a impartir justicia, administrar instituciones carcelarias, corrupción en todo el sistema de justicia. Y entonces es reconocer que, bueno, su política, que él justificaba en términos de soberanía, de retener al Chapo en territorio mexicano, ha fallado, ha fracasado absolutamente. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Regresamos a Club de Prensa Plus con noticias de la campaña presidencial en Estados Unidos, que ya está al rojo vivo. Se publicó ayer, esta semana, salió el resultado de la última encuesta de Quinnipiac University, que da unos resultados sorprendentes. Los titulares: Donald Trump, 20% entre los republicanos, encabeza con bastante margen al siguiente candidato, que es Scott Walker, el gobernador de Wisconsin, con un 13%, y duplica a Jeb Bush, que tiene solo un 10% de los encuestados republicanos. Marco Rubio está en cuarto lugar con un 6% y además está empatado con otros dos candidatos, es decir, una encuesta un poco decepcionante para el senador por la Florida. Por parte del Partido Demócrata, Hillary Clinton sigue arrasando con un 55% sobre su principal contrincante Bernie Sanders, que tiene el 17%. Sin embargo, Clinton tiene para preocuparse el hecho de que su favorabilidad está solo al 41%, bastante baja. Solo una tercera parte de los hombres demócratas tienen una opinión favorable de Hillary. ¿Cómo concluye, cómo resume usted los resultados de esta encuesta, Héctor? Por un lado, diciendo que la candidata demócrata va a ser Hillary Clinton, y que Trump, con su antipolítica, expresa lo que se siente en los distritos de la América profunda, pongámoslo así, rurales, empobrecidos, con una agricultura que hace muchos años no es competitiva, y que ese electorado tiene mucho resentimiento con Washington, a quien culpa de su empobrecimiento, y con la inmigración, a quienes culpan a los inmigrantes de quitarles supuestamente el empleo. Es un sentimiento muy arraigado, que no es cierto, pero así es como es. Y con su antipolítica Trump expresa eso, y le ha generado un problema al Partido Republicano como un todo, porque con esa plataforma, con ese mensaje político, no podrá ganar una elección a presidente. Podrá obtener la nominación, pero no la elección a presidente. Y es un problema para el Partido Republicano serio. Jaime, en un minuto, resumen y análisis de la encuesta. Yo creo que, siguiendo un poco a tenor de lo que ha dicho Héctor, yo creo que esta encuesta refleja que en el caso específico de Donald Trump está apostando por una estrategia que es pan para hoy y hambre para mañana. Porque yo creo que el cálculo político de Trump es solamente ganar las primarias. Lo explico de la siguiente manera: para ganar unas elecciones generales solamente por lo que toca al voto hispano, Donald Trump necesitaría por encima del 42-45% para ganar. Eso es imposible, sobre todo con este discurso en el que ayer mismo decía que va a deportar a todos los indocumentados. ¿Debe estar preocupada Hillary? Creo que sí, no por esto, no por la cuestión electoral. Creo que se posiciona bien en cuanto Trump esté ahí
favorabilidad, ayuda a Hillary. Pero el problema de fondo aquí es que la sociedad americana vive un proceso estructural de tornarse más desigual como sociedad. Creo que Trump, el éxito de Trump expresa esto, ¿no? Me parece, con los datos de hoy, que Hillary Clinton debe estar se sintiendo muy confortable, pero dijo esto otra vez en un programa de televisión en Brasil. Preví que Hillary Clinton iba a ganar la elección y la ganó Obama. Entonces, muy pronto para saber. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa Plus. Regresamos a Club de Prensa Plus con la sección habitual de los viernes, La Mala Semana. Héctor Chamiz, ¿quién tuvo una semana fatal? Fatal semana para Enrique Peña Nieto, presidente de México, otra más en un tal vez largo periodo, por una sentencia judicial que determinó que en caso de ser apresado, el Chapo Guzmán, apresado nuevamente, será extraditado a los Estados Unidos. Y eso revierte la política judicial de Peña Nieto y lo avergüenza una vez más frente a los ojos del mundo. Jaime Hernández, ¿la mala semana para quién? Yo creo que es una terrible semana para el ex seleccionador mexicano, el Piojo Herrera, porque ha pagado muy caro su espíritu barrio bajero y pendenciero. Después de haber insultado o golpeado a un periodista, fue cesado fulminantemente como entrenador nacional. Pero más allá de este acto puntual, o de este hecho puntual que le costó el cargo, era evidente que el Piojo Herrera tenía los días contados, las semanas contadas, por los malísimos resultados. Pero lo interesante del caso es que su renuncia, su destitución, de alguna manera le ha permitido a la Federación Mexicana de Fútbol purgar todos los escándalos que venía acumulando, las acusaciones de corrupción. Y curiosamente el fenómeno del cese del Piojo se ha convertido desde mi punto de vista como una especie de epifenómeno donde la renuncia en un país sediento, con hambre de destituciones de funcionarios por la fuga del Chapo Guzmán, que no se ha producido ninguna renuncia, la renuncia de la destitución del Piojo Herrera fue como una especie de regalo a la opinión pública, que harta, cansada de que nadie renuncie. La renuncia del Piojo de alguna manera ha calmado los espíritus de la opinión pública mexicana. Pablo Sotero, ¿quién tuvo una semana fatal? Fatal fue el León de Zimbabue, porque el estúpido dentista que es, creo que de Minnesota, el señor Walter Palmer, que fue ahí a un safari y cometió un crimen, ¿no? Que es una cosa protegida, los leones, etc. Y ahora el gobierno de Zimbabue creo que pidió la extradición a Estados Unidos de este dentista de Minnesota. Creo que deberían mandar el dentista a Zimbabue y ponerle ahí un sitio con varios leones para que aprenda algo, ¿no? Sobre la necesidad de proteger las especies en peligro de extinción. Mala semana para Walter Palmer. Gracias, Pablo Sotero, José Jaime Hernández y Héctor Chamiz. Esta semana pasaron por aquí dos de los consultores políticos más conocidos en América Latina. Se trata de Peter Schechter, hoy director para las Américas del Atlantic Council, y Miguel Silva, estratega colombiano. No se pierdan la entrevista que estará en Club de Prensa Plus a continuación. ¿Qué tal? Estamos en Club de Prensa Plus. Desde Washington soy Muni Jensen reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Y aquí la campaña presidencial en Estados Unidos está al rojo vivo, aunque falta más de un año para las elecciones generales que serán en noviembre del 2016. Ya los titulares de los periódicos en Estados Unidos y en el resto del mundo están dominados por tres personajes: Hillary Clinton, ex primera dama, ex secretaria de Estado y candidata por el Partido Demócrata a las elecciones; Donald Trump, quien ha sido durante 2 semanas quien ha acaparado las noticias por parte del Partido Republicano, más que nada por sus comentarios incendiarios, donde ha ofendido desde los mexicanos hasta los veteranos de guerra, hasta las mujeres muy recientemente; y Jeb Bush, el heredero de la dinastía Bush, quien muchos consideran será eventualmente el contrincante más fuerte. Y para hablar de campañas políticas, tenemos aquí a dos de los expertos más conocidos en América Latina sobre el tema. Nos acompaña Peter Schechter, quien viene bastante al programa Club de Prensa. Peter es, además de ser el director para las Américas del Instituto del Atlantic Council aquí en Washington, un centro de pensamiento, es fundador de la empresa Klopach, Leonard & Schechter, una de las consultoras políticas más reconocidas de la ciudad y con mucho impacto en América Latina. Y está aquí también Miguel Silva,
ha sido consultor político por muchísimos años, fue jefe de gabinete del presidente colombiano César Gaviria, ha ocupado cargos en muchos países del mundo, manejado campañas en bastantes países de América Latina. En fin, estamos en compañía de dos grandes expertos. Gracias por estar aquí. Gracias, Moni. Un placer. Hablando de la campaña en Estados Unidos, si fuera la elección el día de hoy, Peter Schechter, ¿quién ganaría la elección? Yo creo que el día de hoy la ganaría Hillary Clinton, pero el problema es que no es el día de hoy, entonces falta muchísimo para noviembre del 2016 y en la política pueden pasar muchísimas cosas. Tenemos 17 candidatos en el lado del republicano, 17. Ellos no caberían en este lugar, deberíamos hacer 4 mesas, una encima de la otra. ¿Cómo se va a barajar esos 17? Va a ser una real dificultad. O sea, tenemos a candidatos que tienen mucho potencial, además de Jeb Bush, el exgobernador, que es el seguramente más financiado, pero hay otros candidatos muy, muy buenos. Marco Rubio es un candidato excelente, Scott Walker es un candidato fuertísimo, y por supuesto está Donald Trump, que no sé si es un candidato muy bueno, pero es un candidato muy ruidoso. Entonces, aquí hay mucho para hablar dentro de los próximos meses de qué es lo que va a pasar en la campaña. Miguel Silva, si mira a Donald Trump como un fenómeno político, ¿cuál es el éxito o el escándalo que ha causado Donald Trump? ¿A qué se debe el interés que ha suscitado, no solamente en los medios de comunicación, sino entre los americanos, donde por el Partido Republicano lidera las encuestas ampliamente? Yo creo que son dos cosas. Una es fruto de su personalidad, es una vociferante estupidez llena de soundbites atractivos para la prensa, pero la otra tiene que ver con que el Partido Republicano tiene un electorado, un constituency radicalizado, no mayoritario, minoritario, pero en el cual resuena lo que dice un tipo como Trump. Hay gente que aplaude las cosas que dice Trump. A nosotros nos parecen absurdas las cosas que dice Trump, no las diría una persona en su sano juicio, pero hay una parte del sector republicano que lo acepta. A mí lo que más me gusta de esto es que las primarias hacen que uno tenga que apelar a la base de su partido para después hacer lo que aquí se llama outreach, hacia el centro. Y Trump va a obligar a todos los candidatos republicanos a tener que radicalizarse, con lo cual difícilmente el Partido Republicano va a poder salir de ese hoyo en el que se está metiendo, en el que lo está arrastrando Trump. Yo creo que ahí Miguel tiene toda la razón. O sea, hay que hacer un análisis muy particular del Partido Republicano de hoy y si puede sobrevivir en los próximos 20 años en un país que hoy día tiene 56 millones de hispanos y mañana tendrá 75 millones de hispanos. O sea, yo creo que el Partido Republicano ya se ha mirado en el espejo, pero no logran romper el esquema. Entonces ya ha pasado en Estados Unidos, donde partidos han dejado de existir y han dejado atrás un lado extremista. Fue el partido de Lincoln. Lincoln era un Whig y los republicanos se crearon cuando los Whigs se volvieron demasiado extremistas. Entonces ha habido eso en el pasado y yo creo que el Partido Republicano, si sigue así, porque todo el mundo se tiene que ir a la derecha, exactamente como dice Miguel, y eso va a causar que un asco generalizado de gente más progresiva, de gente de los suburbios, de gente de las ciudades. O sea, los republicanos se van a volver un partido de poquísimos estados, más rurales que urbanos, donde hay mucha tierra, pero no hay humanos. En el diario político de ayer, un diario muy conocido en Estados Unidos, sale un artículo en donde se habla de que Hillary Clinton es muy poco auténtica y Donald Trump es demasiado honesto. ¿Tiene Hillary Clinton un problema de autenticidad que no logra conectar, no logran confiar completamente en ella los votantes? Es una buena pregunta, es difícil. A mí me gusta Hillary Clinton, entonces tengo un bias. Me gusta Hillary Clinton, me parece una mujer valiente, me parece una mujer perseverante. El hecho de que sea mujer y que sea probablemente la próxima presidenta de los Estados Unidos me parece una cosa fascinante. Entonces yo estoy un poco cargado del lado de Hillary y me gusta cómo habla, me gusta lo que dice. Ella, pues si esa, digamos, lo que se podría llamar una pequeña dinastía clintoniana, pues son calculadores, tienen otros issues y tienen otros retos, los retos del manejo de la Fundación Clinton, en fin. Pero yo creo que cuando los electores miran por quién votar para ser presidente de un país, se lo piensan mucho con los loquitos. Los loquitos les va bien en las encuestas, los loquitos hacen titulares, pero en el momento de la elección la gente se sienta y se pregunta, ¿podrá esta persona conducir a mi país en una guerra? ¿Podrá esta persona tomar decisiones en el mundo nuclear?
Y Trump definitivamente no es la persona, en cambio Hillary sí tiene una cosa de estadista muy fuerte. Perdón, ¿puedo añadir una cosa aquí? Hillary padece del problema de haber estado frente a las cámaras en los últimos 25 años. Entonces, cuando alguien está enfrente de las cámaras, todo el mundo la conoce, pero también todo el mundo piensa que sabe una parte de ella del cual se ha reportado. Entonces, por un lado es bueno que todo el mundo la conoce porque va a tener un electorado fijo, pero por el otro lado es 25 años de haber oído de problemas, de acusaciones, etcétera, etcétera. Muchas de ellas, la mayoría de ellas, han sido totalmente vistas como inciertas. Pasando a América Latina, donde hay mucho tema para discutir en poco tiempo. Si bien la consultoría política, según lo que he leído, es un fenómeno norteamericano que nació aquí a mitad del siglo pasado y se desarrolló con la publicidad en televisión y con los medios masivos, pues este fenómeno de hacer consultoría política, de realizar encuestas y de crear una especie de estrategias de campaña muy a la americana se ha popularizado mucho en América Latina, en gran parte por el trabajo que han hecho ustedes. Mirando América Latina como una región en todo, ¿qué país es más sofisticado en estas herramientas de lanzar unos candidatos con estas técnicas tan norteamericanas? Pues las técnicas norteamericanas que vinieron hace 25 años empezaron simplemente porque los gringos somos un poco más así disciplinados en técnica, no en creatividad, no en capacidad política, sino en técnica. Entonces vinimos con un esquema que dice, bueno, antes de hablar vamos a ver qué piensa la gente. Después uno tiene que casar lo que piensa la gente con lo que uno quiere hacer. Muy a menudo uno encuentra políticos que dicen, no, yo quiero hablar con mi olfato, quiero hablar desde acá adentro, yo conozco mi población, pone un poco de disciplina, los consultores políticos ponen un poco de disciplina. Yo lo que he visto es, hemos pasado 6, 7, 8 ciclos electorales desde que América Latina sale de un esquema militar y con una falta de democracia. Y los latinos son tan buenos como los gringos en hacer esto hoy en día. O sea, hay brasileños hoy en día que están por todos lados en el continente haciendo consultoría política. Hay chilenos que están haciendo política. Hay colombianos que están haciendo consultoría política. Gente de enorme creatividad, gente de enorme capacidad y gente absolutamente tan buena como los gringos. ¿Cuál es la campaña más exitosa que se ha tenido en América Latina? Bueno, antes de contestar eso, yo creo, un poco en el tema de cómo aprendimos nosotros a hacer consultoría política y después cómo aprendimos a ganarle a las compañías americanas en las licitaciones, es muy interesante. Yo aprendí con una firma que se llama Sawyer Miller Group. Pietro era mi consultor, su equipo era el consultor de la campaña y el gobierno de Colombia después, cuando ganamos las elecciones en el año 90. Y ahí aprendimos técnica. Exactamente lo que está diciendo Peter, aprendimos técnica, aprendimos a hacer encuestas, aprendimos a tener realmente un planeamiento estratégico y de mensaje. Y después cuando montamos una compañía de consultoría política, de ahí para adelante hemos derrotado muchas veces a compañías americanas en licitaciones y en invitaciones para hacer campañas en América Latina. Porque si a la técnica le sumas el conocimiento de la lengua y el conocimiento del territorio, tienes una ventaja competitiva frente a muchas firmas americanas. En América Latina pasan cosas curiosísimas. Tú preguntabas en qué país hay más sofisticación. Uno podría mirar países como Bolivia, donde en algún momento dado hubo más asesores gringos que en el resto de toda América Latina. Cuando Gonzalo Sánchez de Lozada era presidente y estaba el ADN y estaba, en fin, era una época en que estaba todo el mundo metido allá. Estaba Penanchón, estaba Sawyer Miller, estaba todo el mundo. Hay países que son mucho menos abiertos al tema de consultores externos y son más reticentes. México tradicionalmente era muy reticente, hoy en día no, hoy en día está más abierto. Pero es fascinante cómo cambia y hoy en día, como dice Peter, hay una mezcla de consultores políticos que uno se los encuentra en las diferentes campañas que son de todas las nacionalidades. Y es muy divertido porque a veces están del lado de uno y a veces están en contra. La campaña, digamos, yo he hecho muchas campañas fascinantes y te contestaría al revés. Quizá las campañas más divertidas que yo he hecho han sido unas que quizá me darían el récord de haber sido derrotado el mayor número de veces con mujeres que quieren ser presidentes. Porque hice 2 campañas con Noemí Saniño y una con Lourdes Flores en Perú. Y esas 3 campañas fueron fascinantes. Las 3 fueron derrotas. Y he tenido muchos otros triunfos, pero esas 3 derrotas fueron realmente maravillosas porque fueron... Hacer campaña con una mujer que quiere ser presidente en América Latina es una locura.
es extraordinario, es maravilloso. Hoy en día ya hay mujeres presidentes, en esa época no había, salvo Mireya en Panamá, que acaba de llegar, pero de resto era totalmente loco. Hoy hay 3 mujeres en países bien importantes de América Latina, en Argentina, Brasil y en Chile, y están por lo menos 2 de 3 en serios problemas. Si ustedes lo contrataran hoy para ser asesor de Dilma Rousseff, Peter Schechter, que está empezando su segundo mandato, tiene unos líos que todos los días se multiplican, desde escándalos de corrupción en Petrobras, de donde ella era la directora, ahora con la compañía eléctrica de Brasil, una crisis financiera bastante complicada, donde le han reducido la calificación de riesgo al Brasil, y lo que parece ser una moción para sacarla del poder, un impeachment que llaman aquí. ¿Usted qué le diría a Dilma Rousseff en este momento que está estrenando su segundo mandato? Yo siento que la presidenta Rousseff no ha tomado suficiente la iniciativa. O sea, siento que los hechos están como una catarata subiéndose encima de ella. O sea, ella todos los días hay un nuevo escándalo con otra nueva persona que ha sido arrestada. Puede ser un político, puede ser un empresario que ha sido arrestado de alguna manera vinculado con todo este tema de corrupción. Las noticias económicas cada día son malísimas y van en peor, no obstante su excelente ministro de Finanzas que está haciendo todo lo posible, pero con un Congreso ahora muy reacio de ayudar a un presidente tan débil. Entonces realmente las tiene complicadas, pero lo que siento es que ha perdido el control de lo que está pasando en el país. Y de alguna manera la presidenta tiene que encontrar, Dilma tiene que encontrar una manera de recapturar. Yo no creo que es posible volverse popular en 24 horas ni en un año, pero la manera de empezar la hazaña de volverse más popular viene mediante una recapturación de la dinámica del país. Ella tiene que decir, bueno, que la investigación llevará a donde llevará, pero mientras tanto ella tiene que identificar un tema o 2 temas que ella va a decir, el país tiene que seguir haciendo y resolviendo estos 2 problemas. Y eso no se ha visto. Miguel Silva, ¿algún consejo para Dilma? Pues muy en la línea de lo que ha hecho Peter, pues, si uno mira lo que hizo Bachelet mal al comienzo y lo que hizo bien después, hay como una fórmula ahí. El West Wing tenía una frase fantástica que es que en política, if you don't play offense, you play defense. Y si uno está a la defensiva como gobernante, uno está muerto. Dilma tiene que cambiar esta dinámica en donde la que necesita reforma es ella, para llevar la dinámica a la que lidera la reforma es ella. Y la reforma va a ir tan lejos como toque. Eso es extraordinariamente difícil. Yo creo que Bachelet lo hizo muy mal al comienzo con lo de su hijo, pero lo compuso al final cuando convocó partidos, cuando convocó al establecimiento político a mirar el tema de transparencia electoral y el tema de dineros privados en la política, a mirar cuáles eran, digamos, las inhabilidades, las incompatibilidades que se debían poner. Es decir, volver un problema específico, un problema estructural, un problema de industria, un problema institucional. Hablemos de Venezuela, donde no hay elecciones presidenciales a la vista, sí legislativas, y donde parece haber una oposición fragmentada que no ha logrado generar un mensaje coherente. Si usted tuviera de cliente a la oposición venezolana, ¿qué les diría? Bueno, eso es una pregunta que muchos consultores, incluyendo yo antes de volverme director del Centro de Estudios, que trabajé en Venezuela con Miguel, nos hemos estado preguntando por muchísimos años. Venezuela es un dilema casi como ningún otro, por el enorme manejo de plata que tiene el gobierno y cómo lo usa en campaña, por la desunión de su oposición, que aunque unificada de vez en cuando, nunca está realmente unida, y en parte por la falta de propuestas concretas por parte de esa oposición. Esa oposición se caracteriza principalmente por ser lo opuesto de Chávez o lo opuesto de Maduro. Pero, ¿qué es lo que quieren? ¿Dónde van a llevar el país? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué cosas van a dejar? ¿Qué cosas van a quitar? ¿Cómo van a diferenciar el país? ¿Qué van a hacer con el petróleo? Todo esto son cosas en las cuales no se entra y la gente no entiende. Entonces yo creo que parte de la culpa no solo es el poder del gobierno, sino también es la falta de claridad de la oposición. ¿Le falta un mensaje a la oposición? Sin embargo, fíjate, en las primarias que ganó Capriles, que las ganó con el 67%, él también tenía su Donald Trump en las primarias. Y la estrategia que se armó fue la de, contraria a la regla general,
que es radicalizarse, fue no radicalizarse, hablar del postchavismo, y en ese lenguaje, digamos, congregador que logró armar Capriles en su momento, que es un lenguaje de cómo el país mira hacia adelante y no mira hacia atrás, cómo se construye unificando y convergiendo, pues casi ganó las elecciones o las ganó, dependiendo de con quién hable uno, y se las robaron. El gran problema es que estamos frente a una dictadura que tiene algún backing democrático, pero es una dictadura. Y en eso la oposición se ha fracturado como en dos escuelas. Una escuela que prefiere esperar el calendario electoral para derrotar al gobierno en el calendario electoral, y una escuela que prefiere moverse a la acción, que es la que hoy en día tiene los titulares y la que hoy en día tiene como el liderazgo del momento histórico. Y hay que ver qué pasa con los años y quién tuvo la razón, pero sí, ahí está la fractura. Pero es muy difícil luchar contra un Estado que es fundamentalmente corrupto, o sea, en todos los sentidos. O sea, el Estado no solo usa la plata legal, sino platas ilegales que le entran, o sea, hay acusaciones de narcotraficantes a muchísima gente del gobierno de Venezuela, y es muy difícil luchar contra un cartel gobierno. Entonces es extremadamente difícil, es una situación única realmente. Ustedes ambos han sido fundadores y directores de empresas de consultoría política. ¿Qué aconsejaría a unos jóvenes que están empezando una empresa de consultoría política para poder atender las necesidades de una población completamente cambiante? Están las redes sociales como un elemento político indiscutible, están los nuevos partidos basados en personajes carismáticos, rompiendo un poco los esquemas y las instituciones. ¿Cómo sería la empresa de consultoría política del futuro? Es una pregunta fantástica. Yo creo que las redes sociales van a cambiar la manera de cómo hacemos la política, porque van a cambiar la manera de cómo nos comunicamos. Efectivamente ya lo están haciendo, o sea, nosotros hoy en día no vemos todos el mismo canal de televisión, no vemos todas las mismas noticias, o sea, cada uno puede escoger exactamente las noticias que quiere, no solo si uno es de derecha o uno es de izquierda, pero sino si uno es mujer, o si uno es católico, o si uno es protestante, o sea, todo el mundo puede ir a canales muy específicos, entonces acabamos uno no leyendo el otro y acabamos viviendo realidades completamente distintas, y por eso existen en nuestras democracias una creciente polarización. Los políticos optan no por agrupar, sino por polarizar, porque es la única manera que ellos saben que van a llegar a través de estos canales muy únicos. Uno polariza de una manera, derecha o izquierda, mujer contra hombre, etc. Y creo que esto cambia la manera que nosotros hacemos política. Por ende, nueva empresa de consultoría política, absolutamente mucha concentración en redes sociales, mucha concentración en el microcosmo de cada canal, cómo uno puede comunicar a través de gente que le gusta salir afuera versus gente que le gusta jugar cartas adentro. O sea, hay algo para todos y hay que comunicar a través de esos específicos canales. Muy difícil hablar de un mensaje nacional. Miguel Silva. Totalmente de acuerdo. Yo añadiría solo un par de cosas. Una es que una nueva compañía de consultoría política le puede aportar a los nuevos candidatos la capacidad de oír a la gente, más allá de la capacidad de decirle cosas a la gente, que es una cosa que en el pasado eso pues era importante y se hacía a través de encuestas y grupos focales, pero ahora hay capacidad de oír a la gente en tiempo real y de oírla en volúmenes gigantescos de personas, ¿no es cierto? Pero la segunda es que yo creo que una compañía de consultoría política de cualquier momento en la historia, independientemente de los canales que use y de la tecnología que use, tiene que tener capacidad de estrategia política. Y la estrategia política ya no es sobre la táctica, es sobre el framing, es sobre qué está en juego en esta campaña. ¿Es esto o es aquello? Si a mi candidato le conviene jugar tenis y no le conviene jugar fútbol, ¿cómo muevo el esquema de campaña hacia el tenis? Esa parte no hay que olvidarla, porque a veces se cree que el mapa es el territorio, es decir, que la táctica y la técnica es lo importante, y en estrategia política lo importante es la estrategia. En ese orden de ideas, al candidato español, al político español, Pablo Iglesias, ¿usted le cortaría la cola de caballo y le pondría una corbata o lo dejaría así como un símbolo de la juventud y de una cuestión un poco No, me parece que, digamos, ahí tiene que haber una consistencia en el mensaje, y él tiene una consistencia entre su mensaje y su imagen visual. Su mensaje a veces es un poco exótico y a uno le impresiona desde América Latina que él mire el chavismo como una cosa de algún interés.
Pero yo no haría, digamos, cambios físicos. El tema más bien, ellos lo han hecho muy bien y, digamos, los nuevos movimientos que representan un poco la indignación ciudadana han hecho muy bien el framing estratégico. El framing estratégico es esto, hay que cambiarlo y el cambio viene de quienes representan a los indignados. El problema de ellos es que tiene como una protesta sin propuesta y uno siente como en toda América Latina esta protesta sin propuesta que termina como sacando la rabia y después no pasa nada. Y es totalmente cierto. Y la cosa que añade la tecnología es la liberación de la sociedad civil. O sea, de repente en toda América Latina estamos viendo grupos de sociedades civiles que realmente saben y entienden cómo influenciar a partidos políticos, a poderes, y si no pueden, empiezan a crearse nuevos partidos políticos y nuevos poderes. O sea, en Argentina hay un partido de la red, por ejemplo. Entonces, hay una capacidad nueva de nuevos actores, que nuevos actores tengan muchísima influencia en la política que no tenían. Y eso es todo a través de la tecnología. O sea, yo no creo que Podemos existiría hace 10 años, porque es un fenómeno de la tecnología. Y Podemos puede ser que es un fenómeno difícil, complicado, no necesariamente positivo, pero hay muchos fenómenos muy positivos que están sucediendo con el empoderamiento de la gente, de la sociedad civil, contra estructuras partidarias que son viejísimas, ancianísimas y osificadas. Gracias por acompañarnos, Peter Schechter, Miguel Silva. A ustedes los esperamos el lunes en Club de Prensa.